Buenas tardes, hermanos. Gusto en saludarles. Una vez más, tenemos la oportunidad de abrir las Escrituras, de poder conocer más a nuestro Dios, conocer más su voluntad para nuestras vidas, y damos gracias que aún podemos hacerlo, ¿cierto?, en libertad. Y estamos estudiando el libro de los Filipenses. Ya hemos avanzado, ahora llegamos a estos versículos del 12 al 18 del capítulo 2, y bueno, sigue desafiándonos la Escritura, así como lo ha hecho anteriormente, con respecto de, por ejemplo, de la unidad de la iglesia. Después Pablo, para la unidad de la iglesia, dice que los creyentes deben tener cierto carácter como la humildad, que no deben ser contenciosos, que no deben ser vanagloriosos. Esas son virtudes que el creyente debe tener para que, cierto, nosotros no tengamos divisiones o podamos ser sumisos también, humildes en poder compartir aquellas opiniones quizás contrarias. Después, cierto, del 5 al 11 nos da la gran exhortación el apóstol Pablo, que nos dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo en ese entonces a los hermanos filipenses, y también es el desafío para nosotros. Y este desafío es grande porque no es la comparación, ya no es contra un hombre, sino que ahora es contra Cristo, nuestro Salvador, nuestro Hacedor, aquel que vino a dar su vida por nosotros. Él fue, cierto, es santo perfectamente, es Dios, lo veíamos, lo estudiábamos y veíamos estas tres facetas que el Señor vino a hacer a este mundo, y que decíamos, por ejemplo, que Él era preexistente antes de venir acá. Él ya existía, ¿cierto?, en el pasado. Antes de la creación, Él existía, coexistía con Dios, con el Espíritu Santo, porque el cual, siendo en forma de Dios, ahí podíamos ver, ¿cierto?, esta preexistencia de Cristo. Después veíamos la encarnación de Cristo cuando Él vino a este mundo, ¿cierto?, y nos trajo esperanza. Él no escatimó en el venir a este mundo, siendo un Dios glorificado. Él teniendo esa posición tan alta, tan alta que no podía ser más grande, ¿cierto? No había otra posibilidad, sino que Él empezó de lo más alto a descender. Y en esa descendencia se hizo semejante a los hombres. Y no solamente conforme a eso, sino que se hizo siervo de los hombres. Vino a servir. Él vino en humildad y Él se humilló por nosotros. Se humilló para poder darnos esperanza el día de hoy, porque el día de hoy nosotros venimos acá en su nombre, el día de hoy nosotros le conocemos por medio de Él, por medio de su sacrificio. Entonces Él se humilló a sí mismo, dice su palabra, haciéndose obediente hasta la muerte. Fue obediente. Otros de los ejemplos que nos dejaba también la Escritura. Fue obediente. Y no solamente obedeció una sola parte, sino que fue perfectamente obediente. Y por su perfecta obediencia que hizo Dios con Él, lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual hoy día nosotros podemos confiar enteramente nuestra salvación en Él. Por eso Él puede salvar a todo hombre que confía en Él. Y el llamado que hacíamos, ¿cierto?, es poder no solo a doblar las rodillas cuando llegue el tiempo de Cristo, cuando Él venga por su iglesia, porque como dice ahí, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda rodilla de lo que está en los cielos y debajo de la tierra se va a inclinar ante Él. Hacíamos ese llamado, no esperen a ese momento para doblar las rodillas ante Él aquellos que no conocen al Señor, sino que puedan doblar sus rodillas ahora. Esa es la esperanza que nosotros podemos llevar al mundo. Entonces ahora llegamos a nuestro texto que vamos a estudiar.
Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el tema para hoy día, del estudio de hoy día, es la santificación. Si bien la palabra santificación no aparece directamente ahí, pero nosotros lo podemos encontrar estudiando las Escrituras. Vamos a revisar 4 puntos respecto a esta santificación. El primer punto tiene que ver una vida santa demanda de trabajo, ¿cierto? Una vida santa demanda de trabajo. Y el segundo punto, una vida santa, si es posible. Y vamos a ver por qué es posible esta vida santa. Una vida santa es necesario para el creyente. Y finalmente una vida santa debe evidenciarse. ¿Ya? Entonces comenzamos con una vida santa demanda un trabajo. Ya esto no se produce al azar, sino que nosotros tenemos que trabajar para poder santificarnos. ¿Y cómo lo podemos ver? En esta palabrita que aparece ahí, hermanos, el ocupaos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero antes, quizás nosotros, si hacemos una lectura rápida, podemos quizás entender ocuparse de la salvación con temor y temblor es como yo me gano la salvación. Entonces yo me gano la salvación si yo me ocupo tan fielmente en esta salvación que he obtenido. No podemos ganarnos la salvación. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, como dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, una vez aclarado esto, ¿qué quiere decir Pablo acá con que debemos ocuparnos de nuestra salvación? Lo que podemos decir de esta petición de Pablo para nosotros los creyentes es que la palabra ocupaos, esa precisamente es santificarse. Si nosotros vamos a estudiar el lenguaje original, esta palabra ocupaos es santificarse. Algunas otras cosas que podemos decir de esta palabra ocupaos, por ejemplo, implica ocupaos un trabajo duro, es estar en una labor intensiva, es ser diligente, es mantenerse activo. Y después nos vamos a referir más a esto. Pablo entonces venía hablando del Cristo preencarnado, encarnado y después glorificado. Esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo tuvo consecuencias, hermanos. Tuvo consecuencias inmediatas en nosotros cuando depositamos nuestra fe en Él. Y la primera consecuencia, cierto, que nosotros podemos ver de la salvación que hemos tenido en nuestro Señor Jesucristo es la justificación, ¿cierto? Ahora nosotros somos justificados delante del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Justos, somos declarados justos delante de Dios. Y en esta condición de justificados viene acompañada la santificación. Y la santificación es necesaria, es inevitable y es inmediata. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, obtenemos la santificación en el Señor y es en forma inmediata. Y le voy a hacer una pregunta antes de continuar. ¿Sabemos nosotros cómo nos ve Dios ahora mismo? Por ejemplo, ¿nos ve como santos o no nos ve como santos? ¿Podemos responder a eso? ¿Nos ve como santos? Nos ve como santos, muy bien. Sí, el Señor nos ve como santos y muchas veces quizás alguno está confundido porque quizás la lucha, ¿cierto?, diaria contra el pecado, que batalla contra el alma, quizás nos hace dudar y, bueno, quizás yo a mí mismo no me veo como santo, pero ¿cómo me ve Dios a mí? Sí me ve como santos. Y ahora vamos a ver algunos versículos con referencia a eso. 1 Corintios 6 al 11, por ejemplo, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Efesios 1:1, y esta es una característica de Pablo cuando se refiere a las cartas. Cuando él comienza su saludo, es una de las características que Pablo presenta. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta misma carta, al comienzo, cuando Pablo comienza esta carta, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Hay otros versículos también, por ejemplo, 1 de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. ¿Cómo nos ve el Señor entonces? ¿Como santos? Amén, ¿cierto? Nos ve como santos. Cuando una persona recibe la justificación en Cristo Jesús, en la conversión es santificada por Dios. Y por lo tanto, ¿cierto? Somos santos delante de Dios. Pero nosotros somos santos no por nuestros méritos, ¿cierto? No porque nosotros seamos impecables, sino que es la virtud de alguien externo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha justificado y nos ha santificado. Es por esto que los cristianos somos llamados santos entonces. Pero, ¿por qué entonces nuestro Dios nos pide? Es como contradictorio, ¿cierto? ¿Por qué ahora Dios nos pide o nos llama para que trabajemos o nos ocupemos en la santificación? Veamos, por ejemplo, lo que dijo Martín Lutero al respecto. Martín Lutero dijo, encontró esta doctrina de la santidad, cuando él encontró esta doctrina de la santidad en las Escrituras, la enseñó con una frase que ahora es famosa. Dijo que el creyente es simul justus et peccator, que quiere decir simultáneamente justo y simultáneamente pecador. Es decir, que el cristiano es justo y por lo tanto también santo ante los ojos de Dios, pero como no ha tenido el cuerpo glorificado todavía, al mismo tiempo es también un pecador en necesidad continua de arrepentimiento y perdón. Pablo decía, ¿se acuerdan esta proclamación de Pablo ahí en Romanos 7, cuando él está describiendo, cuando él tiene esa lucha con el pecado? Y él, casi terminando el capítulo 7, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo estaba, si bien afligido con esta lucha contra el pecado, pero él dice, encuentra la salida, ¿cierto? Al final dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que es quizá el grito que cada uno tiene, ¿cierto? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero nosotros tenemos el consuelo de la Escritura. ¿Quién nos libra? Más gracias, dice, ¿cierto? Doy a Dios por Jesucristo, aquel que nos libra de este cuerpo de muerte. Bueno, cuando ya somos justificados, entonces ahora inmediatamente viene un despertar de buscar la santidad y apartarnos del mal. Eso llegó acompañada con la justificación. Fue salvo, se plantó la semilla entonces de la santificación en su vida y comenzamos a inquietarnos por el pecado. Comenzamos a alejarnos del pecado, a apartarnos del pecado. O por lo menos eso debemos hacerlo, hermanos. Este proceso es conocido como santificación progresiva. ¿Ya? Cuando comienza, dijimos entonces, cuando Cristo llega a nuestras vidas y termina cuando venga el Señor por nosotros, o nosotros, ¿cierto?, vayamos a Él con un cuerpo glorificado. O sea, es una tarea ardua, es una tarea larga, por lo tanto debemos enfrentarlo con paciencia, pero lo importante es que debemos ocuparnos, como dice Pablo ahí, ocupémonos de esta salvación. Ahora, ¿por qué buscar la santidad? Porque Dios la demanda. Porque Dios la demanda. Él en uno de los pasajes bíblicos dice en 1 de Pedro, si no me equivoco, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Por tanto, todo cristiano entonces debe esforzarse en la gracia por el poder del Espíritu para vivir una vida santa delante de Dios.
Y tenemos una cosa más, que el tiempo verbal de la palabra que se está ocupando ahí, el ocupaos, no indica una acción temporal, como que voy a ocuparlo en cierto tiempo, pero después no, sino que es una acción continuada y progresiva. Es una acción continuada y progresiva. El ocuparnos de la salvación, de la santificación en nuestras vidas, no es solo un momento, sino que es toda nuestra vida, hermanos. Toda nuestra vida. Ahora nos preguntamos, ¿cómo está nuestra vida en cuanto a la santidad? ¿Estamos trabajando en ello? ¿Estamos siendo activos en ellos? Como creyentes nosotros, ¿cierto? Como seguidores de Cristo, esto debería, ¿cierto?, llamarnos la atención. Porque nosotros debemos estarnos ocupando de esta salvación que hemos recibido, de la santificación. ¿Hay alguna área de tu vida que necesita santificarse delante de Dios? ¿Hay alguna área de nuestras vidas que necesita santificarse delante de Dios? Y si hay alguna área, por lo cierto, yo creo que es cierto, todos tenemos nuestras luchas todavía. ¿Qué estamos haciendo para santificar esa área? ¿Estamos trabajando en ello como nos exhorta la palabra del Señor? Primera de Pedro 1, del 13 al 15. ¿Me acompañan a leer ahí, hermanos? Primera de Pedro 1, del 13 al 15. Ahí está proyectado, por favor. Dice entonces, por tanto, ceñid que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santos, porque yo soy santo. Amén, amén. Entonces el 15 terminaba el versículo diciendo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Hay algún área de nuestra vida en que nosotros no podemos conducirnos en santidad? Ninguna. No hay excepción, sino que en cada área de nuestra vida nosotros debemos examinarnos si nos estamos conduciendo en santidad. Una vida santa, les pregunto yo, ¿es posible? ¿Es posible una vida santa? ¿Podemos vivir una vida santa? Por lo menos estamos siendo desafiados a que sí. No completamente, ¿cierto? Vamos a vivir una vida santa en esta tierra. Cuando estemos de paso como peregrinos en esta tierra. Pero sí parcialmente estamos siendo desafiados a que nosotros podamos vivir en forma santa y sobre todo progresivamente. No es una santidad plana, sino que es una santidad progresiva, en dirección a nuestra morada celestial finalmente. No nos quedemos, no nos estanquemos entonces en este proceso de santificación. Nos preguntábamos, ¿una vida santa es posible? Y nosotros podemos responder que sí es posible. No tanto por nosotros. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra produce ahí indica que Dios actúa, que Dios da la energía o el combustible para la santificación. Entonces, Dios nos demanda, ¿cierto?, que nosotros seamos santos, pero también nos respalda. Él nos da también la provisión para que nosotros podamos cumplir con esa demanda. La respuesta de por qué es posible caminar en santidad progresiva es debido a que Dios mismo nos da las herramientas para este cometido. Cada demanda de Dios sobre nuestra vida está cubierta también por su gracia para que nosotros podamos llevarla a cabo. Dios no nos pide nada que nosotros no podamos cumplir, hermanos. La Biblia enseña que si bien por un lado ya somos santos ante los ojos de Dios, por el otro estamos siendo santificados continua y progresivamente por el Espíritu Santo. Y aquí encontramos la tercera persona de Dios, ¿cierto?,
y es la que nos ayuda, ¿cierto?, a que nosotros podamos santificarnos en forma progresiva. El Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios no nos ve a nosotros, hermanos, como estancados, sino que nos ve en santificación progresiva. Esa es la demanda de Dios para nosotros. Dios usa los medios ordinarios de gracia, como la meditación, por ejemplo, en la palabra del Señor. Como nosotros ahora somos santificados, pues a través de la palabra del Señor, a través de la oración, a través de la comunión de los santos, y algunas veces, hermanos, y quizás el más efectivo para nuestras vidas, a través de la aflicción. También nosotros estamos siendo santificados, estamos siendo apartados del mal. Y todo con el objetivo para transformarnos, ¿cierto? La meta final, ¿cuál es? Transformarnos a la imagen de su Hijo. Y a su vez, también con ello, santificarnos. Es por esto que en la Biblia vemos constantes llamados a la santificación. Ahora, de la misma manera, Pablo dice que esta es la voluntad de Dios, la santificación. Nuestra santificación es solamente posible, entonces, también a través del Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Si vamos a Romanos 8:13, hermanos, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y qué nos aparta de la santificación? Nuestro pecado. Entonces, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros fuimos libertados, ¿cierto? Cristo, ¿qué vino a hacer? A libertarnos de la esclavitud del pecado. Entonces nosotros no tenemos excusa para vivir en santidad. Ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Ya no nos, por así decirlo, no nos gobierna el pecado para nosotros ceder a sus tentaciones, sino que ahora nuestro Señor es el que gobierna nuestras vidas. Debemos entonces andar en el Espíritu, debemos andar en el poder del Espíritu para llevar una vida santa. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, sería un error, si bien el pensar que la santificación progresiva que no requiera esfuerzo, ¿cierto? Nosotros ya vimos que esta palabra, el ocupaos, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere ser constante en el proceso de santificación. El cristiano participa activamente en este proceso de santificación. No estamos nosotros, ¿cierto?, en favor del activismo, pensando que nosotros hacemos todos y Dios observa solamente, ¿cierto? Ese es como un extremo de lo que podíamos ver respecto de la santificación. Pero tampoco estamos en favor del quietismo, como que si nosotros nos relajamos y esperamos a que Dios haga todo en nosotros y nosotros solamente somos espectadores. Entonces, más bien, al estar en este cuerpo terrenal, todo cristiano debe hacer guerra al pecado. Nosotros debemos hacerle guerra al pecado. Debemos esforzarnos para erradicar el pecado de nuestras vidas y a su vez permanecer confiando en el poder del Espíritu y la gracia de Dios, que son justas en su demanda, ¿cierto?, de santificación y suficientes también para que podamos nosotros obedecer. No hay excusa entonces para que progresemos en nuestra santidad cada día de nuestra vida. Finalmente nosotros, ¿cierto?, confiamos en Dios, en aquel que comenzó la buena obra, como dice Pablo ahí en el mismo libro de Filipenses, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora nos preguntamos y nos examinamos, ¿ha habido algún progreso de santificación en nuestras vidas? Si nosotros miramos hacia atrás, ¿hemos avanzado? ¿Hemos progresado? Hermanos, esto también es serio, porque si no hay un progreso, ¿cuál es la razón?
La evidencia de que alguien también fue salvo es la santificación de las vidas de esa persona. La evidencia de que fuimos salvos es que nosotros empezamos a progresar en nuestra santificación. Hay cambios en nuestras vidas. Empezamos a dejar hábitos de pecado. Si no hay evidencia, entonces, ¿fue genuina nuestra conversión? ¿Fue real nuestra conversión? Ahora, yo no le digo que viva impecablemente, hermanos. Nadie puede vivir impecablemente. Tampoco uno puede vivir en forma así como una flecha derechita hacia el cielo. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros nos examinamos nosotros mismos. Muchas veces nuestra vida de santificación anda más como oscilante, pero siempre debe ser creciendo, ¿cierto? Siempre creciendo hacia arriba. Puedes caer, pero tenés que volverte a levantar y seguir avanzando. Ahora, una vida santa es necesario. Versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ya hablamos entonces de que toda nuestra vida debe ser santos para Dios con olor grato. Acá lo vemos nuevamente en la palabra hacer todo. Hacer todo, ¿cierto? Lo vemos también en el libro de Corintios, el capítulo número 10, si no me equivoco, casi al final, comenzando el versículo 11 también, que dice, si vas a hacer algo, hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿cierto? Y en este caso, Él nos dice, si hacer todo lo que vamos a hacer, debemos hacerlo todo procurando hacerlo en santidad. Y acá tiene dos palabras que cita el apóstol, el Pablo, y me imagino yo también, estas palabras vienen acompañadas respecto de la unidad de la iglesia. No sé si se acuerdan, tiempo atrás estábamos viendo respecto de la unidad de la iglesia y debíamos conducirnos sin murmuraciones, sin contiendas. Entonces Pablo, teniendo también en mente eso, dice que nosotros debemos conducirnos sin murmuraciones, sin contiendas. Ahora, ¿qué son las murmuraciones? Yo creo que todos sabemos, ¿cierto?, qué son las murmuraciones. Son voces, ¿cierto?, que uno quizás un poco confusas o entre dientes o en señal quizás de enojo, de protesta. Estas son las murmuraciones, sobre todo cuando, por ejemplo, no solamente contra un hermano usted puede murmurar, sino que también contra Dios. Contra Dios también nosotros podemos murmurar. Sobre todo cuando la providencia de Dios permite algunas cosas que no nos agrada, que cuando nosotros no nos sentimos cómodos, ¿cierto? Cuando vienen aflicciones quizás a nuestras vidas y nosotros muchas veces somos tendientes a poder emitir un juicio o murmuramos o decimos, ¿por qué esto me vino a mi vida? ¿O no soy merecedor de esto? Y la reacción del creyente debería más bien ser sometiéndose a la providencia y a la voluntad de Dios, sin murmurar o vacilar al respecto. Al igual como lo hizo Job. ¿Se acuerdan? Job en su comienzo, él no murmuró contra Dios, no habló contra Dios, sino que aceptó todo lo que estaba sufriendo, la calamidad que estaba pasando, la pérdida de prestigio también, porque son varias cosas. Bueno, Job perdió todo finalmente. Él le vino enfermedad, pero aún así él no murmuró contra Dios, sino más bien aceptó la voluntad de Dios, aunque no entendía nada. ¿Cierto? Muchas veces nosotros nos vienen situaciones en nuestras vidas y nosotros no entendemos por qué nos vienen ciertas situaciones, ciertos problemas. Pero aún así, hermano, aunque no entendamos, nosotros no debemos murmurar contra Dios, sino que debemos aceptar la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable para nuestra vida. También está esta palabra entonces de quejarse, quizás también como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando salió de la esclavitud de Egipto? Muchas veces se quejaba cómo los trataba y los proveía el Señor.
Nosotros tenemos corazones quejumbrosos, hermanos. ¿Murmuramos en nuestro corazón contra Dios? ¿O estamos quizás aceptando lo que está pasando en nuestras vidas? Entonces, vivir una vida santa que agrade a Dios es necesario. Dios finalmente hace este llamado de tener una vida santa y lo hace una y otra vez, una y otra vez. Es importante para Dios. Andad en el Espíritu de Dios, en santidad, y no satisfagáis las obras de la carne. Apartémonos del mal, viviendo en santidad. Ahora, finalmente, una vida santa, hermanos, debe evidenciarse. Podemos vivir no en santidad, o nuestra vida santa debe evidenciarse y los otros deben percibir que hay algo distinto en ti. Versículos del 15 al 18 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, la meta de la santidad, que seamos irreprensibles y sencillos, sin mancha. Es decir, debemos vivir en pureza de vida. Y esto de la pureza de la vida es una evidencia, ¿cierto?, de una vida santificada. Vivir como es digno de nuestra ciudadanía, que está en los cielos, como Pablo decía ahí en Filipenses 1:27. Comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, a nosotros mismos debemos ser irreprensibles, que nadie pueda pronunciar acusaciones ciertas contra nosotros. Al mundo, nosotros debemos ser sencillos, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, que siendo cierto el dueño del mundo, vino a este mundo despojándose de todas sus comodidades como Dios a servirnos. Se humilló mostrándonos ejemplos de humildad. Y delante de Dios debemos vivir sin manchas. Estamos inmersos, ¿cierto?, en una generación que es maligna. Nosotros podemos ver la maldad está desatada en este mundo. Ahora, literalmente, a lo bueno le dicen malo y al revés, a lo malo le dicen bueno. Qué pena que ya estamos viviendo esta situación. Este mundo que no busca a Dios, que hace lo contrario a las demandas de Dios, ¿cierto? Ni hablar de que puedan vivir en santidad. Y nuestra labor debe ser, la Escritura que nos dice, resplandecer como luminares en el mundo. Mi pregunta es, ¿estamos resplandeciendo como luminares o nos estamos quizás pareciendo más al mundo, haciendo lo mismo que ellos? ¿Estamos siendo diferentes? Vivir resplandeciendo como luminares es vivir no avergonzándonos del glorioso Evangelio de Cristo y también del impacto que tuvo en nuestra vida. Nosotros debemos dar a conocer a aquel que nos salvó, ¿cierto? En nuestro trabajo o en donde nosotros estemos durante la semana, porque acá, ¿cierto?, nosotros podemos ser todos iguales y quizás no haya diferencia entre lo uno y lo otro, pero cuando salimos a nuestros trabajos, cuando estamos quizás en el colegio, ¿somos diferentes? ¿Estamos siendo como luminares? ¿Estamos resplandeciendo? Como hijos de Dios, estamos dotados de una vida nueva por el nuevo nacimiento que nos vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como hijos de Dios, entonces ahora nosotros debemos reflejar el carácter santo del Padre, cuando Él dice, sed santos, porque yo soy santos.
Tenemos otra evidencia de esta vida santificada y es la obediencia. Por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. La obediencia, hermanos, es una característica también de la santificación. ¿Estamos siendo obedientes a las Escrituras? Cuando nos acercamos a la Escritura, nosotros pedimos fuerzas al Señor para poder obedecerla. ¿O solamente nosotros, cierto, obedecemos acá cuando estamos entre nosotros, pero cuando estamos afuera, quizás tenemos doble personalidad? Pablo le dice, obedezcan en forma permanente, ocúpense de vuestra salvación, hágalo con temor y temblor. Ese es el desafío para nosotros, hermanos. Ese es el desafío. Y como resultado, ¿cierto?, de esto, nosotros, obviamente, hay un trabajo detrás, como decíamos, de la santificación, porque el ocuparnos implicaba trabajo, entonces nosotros debemos trabajar para ello. No se va a dar de forma instantánea, sino que también debemos hacerlo con paciencia. Debemos hacerlo con paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. O hasta que nosotros vayamos a Él. Cualquiera de las dos, nosotros debemos permanecernos ocupados en nuestra salvación. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque también nos llamas a vivir en santidad. Y te damos gracias, Señor, porque nos amonestas, Señor, para que nosotros podamos apartarnos de cualquier pecado, Señor, y que en toda nuestra manera de vivir, dice tu palabra, que en toda nuestra manera de vivir debemos vivir en santidad. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.